Hoy vamos a abrir un expediente muy especial, uno que investiga uno de los conflictos creativos más fascinantes de la literatura. Pensemos en esto como si fuéramos editores o detectives literarios, buscando la historia que se esconde detrás de la historia. Y el caso de hoy es El laberinto mental de Franz Kafka. Esta es sin duda una de las maneras más potentes de empezar una historia. Pero ojo, esto no es solo un cuento fantástico, es mucho más, es un diagnóstico. ¿Sí? Un diagnóstico de una enfermedad del alma que define nuestra época, la alienación. Esa sensación de ser un bicho raro, un intruso en nuestra propia vida. De hecho, su impacto fue tan grande que su apellido se convirtió en una palabra que usamos todos, kafkiano. Ya saben, la usamos para describir esa burocracia que no tiene sentido, esa ansiedad que no sabemos de dónde viene, esa sensación de estar atrapados. Pero para entender bien la palabra, primero hay que abrir el expediente del hombre que la inspiró. Y aquí viene la gran pregunta del caso. ¿Cómo es posible que un tipo que era un empleado de seguros súper meticuloso, un hombre aparentemente común y corriente, se convirtiera en el arquitecto de las pesadillas de nuestro tiempo? Bueno, la respuesta no es para nada sencilla. Es, como no podía ser de otra manera, un laberinto. Y lo que vamos a hacer es meternos en él. Todo laberinto tiene un comienzo, y en el expediente de Kafka, las primeras pistas nos llevan directamente a dos lugares. Por un lado, la ciudad que lo formó, y por otro, la persona que lo marcó para siempre. Estamos hablando de Praga y de su padre. A ver, imagínense la escena. Praga a principios del siglo XX, un hervidero de tensiones. Kafka era judío, pero hablaba alemán, en una ciudad que era checa y que pertenecía al imperio austrohúngaro. O sea, se sentía un extranjero por todos lados. Y la propia ciudad, ¡wow! La ciudad es un personaje más. Con esa arquitectura gótica, esos callejones que parecen que te van a tragar, no era solo el escenario, era la tinta con la que escribió esa sensación de claustrofobia en sus relatos. Pero el verdadero conflicto, la herida original, no estaba en la calle. Estaba en su propia casa. Su padre, Hermann, no era solo una figura autoritaria, era la autoridad, el juez supremo, la ley. Y frente a él, Franz era siempre el acusado. Y de esta dinámica, de esta relación, nace el motor de toda su obra, una culpa tremenda por un crimen que nunca se sabe cuál es. Esta frase es el comienzo de una carta de más de 100 páginas que nunca se atrevió a entregarle. Y esta carta es la pieza clave del expediente. Es la confesión que nos deja entender obras maestras como El proceso. Porque ese tribunal sin rostro que juzga a Joseph K. sin darle ninguna razón, bueno, no fue una simple invención. Para Kafka era la mirada constante y crítica de su padre. Sigamos avanzando en el expediente. Toda esa tensión que se creó en su casa se va a manifestar en su vida adulta de una forma increíble, una doble vida. De día era el burócrata eficiente. De noche, el genio atormentado. Y aquí hay que romper un mito, el del artista bohemio que no hace nada. El doctor Kafka era un empleado ejemplar en un instituto de seguros. Y claro, ahí, desde las entrañas del monstruo, vio de primera mano cómo el sistema aplastaba a las personas, reduciéndolas a un simple número en un archivo. Esa burocracia impersonal y monstruosa que leemos en sus libros no es una metáfora, es un reportaje de su día a día. Justamente por eso, para él, escribir no era un hobby. Era, como él mismo dijo, una forma de oración. No era una opción, era una necesidad para poder sobrevivir. Era su única forma de enfrentarse a la soledad, a la culpa, a lo absurdo. O, como también escribió, era el hacha para romper el mar helado que llevamos dentro. Este laberinto que tenía en su cabeza tenía otra habitación, quizá la más dolorosa de todas, el amor. Aquí es donde su deseo de tener una vida normal, con compañía, chocaba de frente con su necesidad absoluta de estar solo para poder escribir. Esta cronología es como un mapa de su tormento. Con Felice Bauer se comprometió 2 veces y las 2 veces rompió el compromiso porque sentía que el matrimonio sería la muerte de su escritura. Con Milena Jesenska, con quien tuvo una conexión intelectual increíble, sentía que no merecía ser feliz. Ese famoso miedo al compromiso era mucho más que eso. Era una trampa existencial. Creía, de verdad, que tenía que elegir entre ser escritor
o ser una persona. Y con esto llegamos al acto final del expediente, al momento culminante que define la gran paradoja de su vida, su último deseo. Una orden que de haberse cumplido, bueno, simplemente no tendríamos nada de qué hablar hoy. La escena es esta. Kafka está muriendo de tuberculosis, una enfermedad que él describía como la herida del espíritu manifestada en el pulmón. Y en ese momento tenía una sola obsesión, que no quedara rastro de él, borrar por completo su existencia como escritor. La orden a su mejor amigo, Max Brod, fue directa y sin rodeos. Quémalo todo. Era su intento desesperado por callar esa voz que lo había atormentado y definido toda su vida. Él sentía que su obra era un fracaso doloroso y personal, y quería que se convirtiera en cenizas. Pero Max Brod cometió lo que es, sin duda alguna, la traición más afortunada de la historia. Desobedeció. Él entendió algo que Kafka, en su sufrimiento, no podía ver, que esa obra ya no le pertenecía solo a él, le pertenecía al mundo. Y gracias a esa desobediencia, hoy tenemos el proceso o el castillo. La ironía es total. La inmortalidad de Kafka nació de su deseo de desaparecer. Y aquí es donde podemos cerrar el expediente histórico. Pero se abre la pregunta del millón. ¿Por qué un autor, un siglo después, nos sigue hablando de una manera tan directa, tan brutal? ¿Por qué sigue siendo tan relevante? La respuesta es que Kafka no escribía fantasía, escribía profecías. Sus laberintos burocráticos hoy son los algoritmos que nadie entiende. Su culpa sin crimen es nuestra ansiedad digital. Cada nueva generación de lectores se acerca a sus páginas y se ve reflejada, sintiéndose como Gregorio Samsa o Joseph K. frente a sistemas que nos superan y nos hacen sentir impotentes. Kafka nunca ofreció un mapa para salir del laberinto. Su genialidad fue otra: describir cada pared, cada pasillo sin salida, con una precisión que asusta. Nos regaló el lenguaje para poder nombrar nuestra propia extrañeza. Y la pregunta final que su obra nos deja en el aire es esta. Un siglo después, no solo es que sigamos caminando dentro de ese laberinto, ¿no seremos nosotros mismos quienes lo seguimos construyendo cada día?